¿El Pedro Renobales quiere interpelar? Me pasa como lo que ha dicho Miguel, que no me siento la necesidad de hacerlo, no, simplemente sí quería comentar, porque se han citado algunos precedentes de otros ordenamientos. Es que cada ordenamiento jurídico, o sea, ¿por qué, por ejemplo, es posible la votación en Escocia? Pues porque tienen un régimen de autonomía, que es la ley escocesa, aprobada en el Parlamento británico, y que se puede modificar mediante una decisión del propio Parlamento británico. Ellos no tienen una constitución escrita, sino que tienen ese esquema constitucional del common law, de la costumbre, y en este caso el régimen jurídico es este. En el caso canadiense pasa exactamente lo mismo. Fue el Tribunal Constitucional que pudo decir los términos en que se podía verificar la consulta. En nuestro caso el ordenamiento jurídico es diferente. ¿Que se puede interpretar la norma constitucional, las leyes de desarrollo de la Constitución de diversas formas? Pues seguro que sí. Lo que ocurre es que, por ahora, y vuelvo un poco al escenario de antes, esa solución no se ha planteado por quien está planteando esta vía. Es decir, alguien podría decir, no, vamos a hacer esta consulta y luego, como decía antes, habrá una reacción del gobierno español. Bien, como mínimo se podría decir que debería consistir en esto para poder articular esta solución. Todavía no se ha escuchado. Y claro, cuando frente a esa ausencia de explicación de cómo se materializaría el proceso, lo que se acusa es de un inmovilismo y una aplicación de la norma vigente, pues queda poco margen para la discusión. Claro, si se plantease en otros términos, es decir, vamos a hablar de los problemas que tiene Cataluña, los problemas patrióticos, los problemas que tienen los ciudadanos, de por qué se ha producido esa evolución del sentimiento catalán hacia la situación en la que hasta la situación en la que nos encontramos ahora. ¿Qué es lo que afecta a la vida de los ciudadanos que ha motivado ese posible desapego? Bien, se puede hablar de todo esto. Y de hecho yo creo que las fuerzas políticas españolas lo llevan haciendo desde el año 1978, a través de diferentes etapas. Es decir, el Estado español tiene el gasto público que gestionan las comunidades autónomas es del 50% del gasto público total. En Alemania es 10 puntos inferior. Es similar al Canadá, que es de los estados más descentralizados del mundo, y es incluso superior al 47% que tiene Estados Unidos. Y esto lo hemos conseguido, este grado de descentralización tan enorme, en 3 décadas. Lo que no puedo comprender es que la única solución que se encuentre ahora a los problemas que tienen los catalanes y que se han manifestado, según se dice aquí, en esa variación en las encuestas de opinión, es una consulta como la que se propone realizar, cuya salida nos ha explicado cómo se materializa. El señor López Burniol quería responder al señor Herrera de Miñón sobre la bilateralidad, el señor Ridao también, pero yo tenía 2 preguntas para elevar un poco el tono polémico, ¿no? Porque ha sido demasiado educado quizá. Yo le querría preguntar al señor Ridao, claro, el modelo del referéndum en Cataluña, en el único sitio que se va a hacer, que es en Escocia, pasa porque hubo un partido declaradamente independentista que ganó unas elecciones con mayoría absoluta y pidió el referéndum que llevaba en su programa. En Cataluña eso no ha pasado exactamente. Se puede decir, ha pasado algo que podemos decir que es similar, pero el partido que ha ganado las elecciones en las 2 últimas elecciones en Cataluña nunca las ha ganado por mayoría absoluta, y cuando llevó un programa más independentista, que tampoco era independentista, al menos no era independentista por la mañana, quizá lo era por la noche, lo que pasa es que perdió 12 diputados. Es verdad que en beneficio de otro partido independentista, pero de otro partido, no del mismo. Entonces, independientemente de lo que dice el señor Pérez Renovales de Escocia y Gran Bretaña, la legitimidad catalana al pedir el referéndum es la que es, no es la misma que la escocesa. Y las encuestas no son siempre un argumento jurídico ni un argumento político de primera fila. Bueno, yo creo, Tapia, que tú eres perfectamente conocedor, que efectivamente hay un cierto cálculo electoralista en el avance de las elecciones por parte de Artur Mas, a raíz, digamos, del éxito masivo de la manifestación de la Diada de hace 2 años. Y ha dicho antes que es posible que los partidos
y muy en concreto el propio Mas y Convergencia y Unió fueran o actuaran a rebufo, ¿no?, cabalgando sobre esa mayoría. Pero dicho esto, me parece un reduccionismo excesivo decir que no hay un claro planteamiento acerca de la consulta después de las elecciones del Parlamento, entre otras cosas porque digamos que las fuerzas políticas, no solo nacionalistas, sino independentistas o ya soberanistas, todas ellas, concurren a las elecciones con una propuesta clara que está en su programa electoral, por tanto se puede verificar fehacientemente, documentalmente, con un planteamiento claro que es convocar una consulta a lo largo de esta legislatura. Y el hecho es que el primer acto concluyente que estas fuerzas políticas, que casi aglutinan los 2/3 del Parlamento, no confundamos los partidarios de la consulta con los partidarios de la consecución del Estado, por tanto los 2/3 casi del Parlamento. Permíteme, y luego voy a ir al tema escocés. La primera cosa que hacen es, en el mes de enero, resolución 5/10, hacer una declaración soberanista, que diría más que es una declaración soberanista que no de soberanía, porque ciertamente no lleva aparejada ninguna consecuencia jurídica inmediata, y eso llevó, pues vamos, a un recurso por parte del Gobierno, a un dictamen del Consejo de Estado. Don Miguel lo conoce perfectamente, hizo incluso un voto particular. Por tanto, creo que no ha habido engaño desde ese punto de vista. En segundo lugar, decir que no se ha explicado el proceso suficientemente. Vamos a ver, el proceso se explica con mesas petitorias pidiendo 4 millones de firmas contra el Estatuto. El proceso se explica con el primer recurso in extenso contra un Estatuto de Autonomía preconizado por un partido importante, en este caso un partido de gobierno en España. El proceso se explica con una negativa cerrada, en este caso, a dialogar acerca de lo que se ha llamado el pacto fiscal. El proceso se explica con un modelo de infraestructuras radial centralista de kilómetro cero que todavía hoy, a las claras, dice que no se ha ejecutado una cosa como el eje mediterráneo. El proceso se explica con una serie de invectivas muy graves y percibidas como hecho muy doloroso en Cataluña con el tema de la inmersión lingüística. Y podríamos seguir así. El proceso se explica de forma clara y meridiana. Y finalmente, vamos a ver. Evidentemente, en Escocia y en el Reino Unido ha habido un pacto de coronas desde 1707 entre Inglaterra y Escocia, y no hay constitución escrita, pero hay reglas constitucionales. Y se pueden, evidentemente, adoptar acuerdos de rango constitucional, que es lo que se ha hecho entre Escocia y el Reino Unido. Como en su día en Canadá lo hubo después de, por cierto, una consulta en el año 80 y otra en el 95, cuando la opinión consultiva del Canadá, de la Corte Suprema de Canadá en agosto del 98, dijo lo que dijo. Es decir, ante la negativa de un gobierno español a dialogar sobre la consulta, hay 2 estados de larga tradición liberal democrática que no están negando la posibilidad que en el Reino Unido o en el Canadá se puedan realizar periódicamente consultas simplemente para conocer la voluntad, en este caso, que expresan distintos territorios. Y lo que en Cataluña y a cabo se ve absurdo es tener que consultar a todo el mundo desde el Cabo de Gata hasta Finisterre, don Jaime, sobre la voluntad que en definitiva expresa una parte del territorio. Es decir, me parecía absurdo en este caso que todo el mundo tenga que decidir, como me parecería absurdo que Cataluña tuviera que decidir o tuviera en sus manos el futuro de Murcia o de Galicia. Muy bien. La otra pregunta que yo quería hacer antes de seguir entre los debatientes era al señor Pérez Renovales, que es el otro extremo aquí, porque su ponencia me ha interesado y que es muy correcta, pero parte de que estamos en una situación de normalidad. Dice, bueno, pongamos en una lista las cosas positivas, las cosas negativas, digamos los costes que tendría para Cataluña la independencia, y está bien, pero hay 2 cosas, que primero no estamos en una situación de normalidad. Lo que ha pasado en Cataluña después de la sentencia del Constitucional es una sacudida, no es una situación de normalidad para ponernos a decir, vamos a reflexionar tranquilamente sobre la lista A y la lista B, porque eso no funciona, las aguas están revueltas. Y después, pues el libro blanco, el gobierno británico lo hace, pero el gobierno español
Ha hecho 8 en el año 13. Pero el gobierno español no ha hecho ninguno. Aparte de algunos mítines del señor Arenas y otros señores que más bien enervan la opinión catalana, pues el gobierno español no ha hecho un libro blanco. No, va diciendo cosas, etcétera. Y claro, eso no es muy serio. Reconozco que muchas cosas de Cataluña tampoco son serias, pero no ha tenido un planteamiento serio. Y después a veces se confunde la autonomía con la descentralización, ¿no? Ahí es esto de decir, bueno, es que el gasto en España está muy descentralizado. Y es verdad, el gasto en sanidad está terriblemente descentralizado. Pero resulta que la Generalitat de Cataluña dice para ahorrar, porque la Generalitat de Cataluña está con un déficit muy fuerte, como el Estado español por otra parte. La diferencia es que al Estado español le prestan los bancos internacionales y a la Generalitat de Cataluña no. Pero para ahorrar, la Generalitat de Cataluña dice, pues, mire, voy a poner €1 por receta. Y entonces, en un país tan descentralizado, más descentralizado que Estados Unidos en gasto, pero el gobierno español lleva a la Generalitat al Tribunal Constitucional por poner €1 por receta. Claro, en Estados Unidos, Texas tiene pena de muerte y Massachusetts creo que no. Bueno, claro, seguramente el gasto público es menor, el gasto público autonómico, pero el concepto identitario es muy diferente. Es lo que yo me estoy pasando, o sea que no puedo, pero simplemente es lo que decía Miguel Herrero. El espíritu identitario. Aznar y Pujol pactaron la supresión de los gobernadores civiles. Para Cataluña podía ser un gesto identitario, pero si después desaparecen todos los gobernadores civiles de España, el gesto identitario ya no existe. En cambio, pactaron que Cataluña tenía policía propia y otras comunidades no, y eso sí que es un punto positivo, pero en ese punto se ha avanzado muy poco.